Esta es una de las historias más extraordinarias que existen. Una historia que, si no estuviera completamente documentada, muchos dirían que es imposible. Es la historia de un hombre común que vivió dos de los peores eventos de la humanidad y sobrevivió a ambos. Su nombre era Tsutomu Yamaguchi, y esta es su increíble historia real. Para entender su viaje, primero debemos situarnos en el contexto. Es 1945, los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba devastado. Las ciudades eran bombardeadas constantemente. El país estaba agotado, sin recursos, sin esperanza, resistiendo como podía. Y en medio de ese caos vivía Tsutomu, un hombre de 29 años, esposo y padre. Yamaguchi trabajaba como ingeniero en los astilleros de Mitsubishi. Era un hombre tranquilo, responsable, dedicado a su familia. Nada en su vida parecía extraordinario. Hasta ese verano, a finales de julio de 1945, su empresa lo envió a una misión temporal a Hiroshima. Su trabajo era supervisar la construcción de un barco militar. Durante los 3 meses que estuvo allí, Yamaguchi se familiarizó con la ciudad. Comía en pequeños restaurantes locales, caminaba por calles llenas de vida, hablaba con los vecinos y compraba comida en los mercados. Hiroshima le parecía una ciudad hermosa, llena de energía, llena de futuro. Lo que nunca imaginó es que esa misma ciudad estaba a punto de convertirse en el epicentro del mayor horror que el mundo había conocido. El 6 de agosto de 1945 era el día de su regreso a casa. Yamaguchi se levantó temprano, emocionado por volver a ver a su esposa y a su pequeño hijo. Empacó su maleta, tomó sus papeles y se puso en marcha. Decidió caminar hacia la fábrica para despedirse de sus compañeros antes de ir a la estación de tren. El cielo estaba despejado. Era un día cálido y calmado. Nadie sospechaba nada. A las 8:15 de la mañana, mientras caminaba cerca del astillero, escuchó un sonido extraño, un zumbido profundo como un motor solitario. Miró hacia arriba y vio un solo avión B-29 cruzando el cielo. Nadie se alarmó. Los aviones enemigos casi siempre viajaban en grandes grupos, nunca solos, pero este venía solo, porque cargaba algo que jamás se había usado en la historia de la guerra. Yamaguchi vio cómo ese avión soltaba un objeto, un cilindro que caía lentamente, sujetado por un paracaídas. En ese instante intentó buscar refugio, pero no alcanzó a dar ni 2 pasos cuando todo se volvió blanco. Un destello gigantesco, más intenso que 1000 soles, explotó ante sus ojos. La luz era tan fuerte que sentía que le atravesaba la piel. No había sombras, no había colores, no había mundo, solo una pared de luz absoluta. Un segundo después llegó el choque. Una onda expansiva brutal lo lanzó decenas de metros por el aire. El suelo tembló. Los cristales volaron como cuchillas y las estructuras se derrumbaron a su alrededor. Cuando aterrizó, estaba desorientado, aturdido, envuelto en un calor insoportable. La bomba atómica, bautizada como Little Boy, había sido detonada. Tenía los brazos y la cara gravemente quemados. Sus oídos no escuchaban nada excepto un pitido agudo y constante. El aire olía a humo, a metal y a carne quemada. Cuando finalmente logró abrir los ojos, vio un paisaje que no podía reconocer. La ciudad que había conocido durante 3 meses simplemente había desaparecido. Edificios colapsados, calles convertidas en ceniza, vio personas caminando sin rumbo, con la piel colgando de sus brazos como si fueran harapos, gritos de dolor por todas partes. Era un infierno en la tierra. A pesar del dolor, Yamaguchi logró levantarse. Trataba de entender qué había pasado, pero no existía explicación posible para tal devastación. Completamente confundido, comenzó a caminar entre ruinas y fuego. Caminó durante horas buscando ayuda, buscando algún lugar donde descansar, buscando algún sentido a todo aquello. Finalmente encontró el astillero, o lo que quedaba de él. Allí se reunió con 2 compañeros que también habían sobrevivido, aunque estaban malheridos. Juntos pasaron la noche en un refugio improvisado, sin agua, sin comida
y con el temor constante de que la ciudad pudiera volver a ser atacada. A la mañana siguiente, los tres decidieron que debían intentar regresar a sus hogares a toda costa. Con un esfuerzo sobrehumano y mucha suerte, lograron llegar a la estación de tren. Y así comenzó uno de los viajes más tristes de la historia. El tren estaba lleno de heridos, de gente quemada, de personas llorando en silencio, de familias enteras que lo habían perdido todo. Nadie hablaba. Todos sabían que Hiroshima había desaparecido. Lo que nadie, absolutamente nadie sabía, es que lo peor aún no había terminado para Yamaguchi. Cuando finalmente llegó a Nagasaki, su esposa apenas podía creer que estuviera vivo. Sus heridas eran profundas, su piel estaba quemada, tenía fiebre alta y estaba en un estado de shock total. A pesar de todo, después de descansar unas pocas horas, se despertó a primera hora del 9 de agosto, decidido a ir a su trabajo. Quería contarle a su jefe y a sus compañeros lo que había pasado. Quería advertirles. Quería que la gente entendiera que Hiroshima había sido destruida por una sola bomba. Entró en la oficina de su jefe y comenzó a explicar la escena de horror que había presenciado. Pero su jefe lo miró con total incredulidad. Le dijo que eso era imposible, que una sola bomba jamás podría destruir una ciudad entera. Y en el preciso instante en que terminó de decir esa frase, una luz idéntica a la de Hiroshima iluminó la ventana. La segunda bomba atómica, Fat Man, acababa de explotar sobre Nagasaki. El edificio se sacudió violentamente. Las ventanas estallaron, las paredes se derrumbaron, y Yamaguchi, por segunda vez en 3 días, volvió a caer al suelo, cubierto por los escombros. Su cuerpo, ya herido por la primera bomba, volvió a sufrir quemaduras y golpes. El aire se volvió negro por el humo y el polvo. El calor era, de nuevo, insoportable, y sin embargo, volvió a sobrevivir. 2 bombas atómicas, 2 ciudades destruidas, el mismo hombre, vivo en ambas. Cuando logró salir a la calle, vio la misma escena apocalíptica. Nagasaki también había sido convertida en ruinas, casas desaparecidas, gente pidiendo ayuda, fuego y ceniza por todas partes. Corrió desesperado hacia su casa solo para encontrarla destruida, pero milagrosamente su esposa y su hijo seguían vivos. Habían salido temprano esa mañana, buscando medicinas para sus quemaduras en una parte más alejada de la ciudad, y eso les salvó la vida. Durante los días y semanas siguientes, Yamaguchi continuó sufriendo los terribles efectos de la radiación: fiebre alta, vómitos, pérdida de cabello, heridas que no cicatrizaban, pero siguió vivo, siguió luchando, siguió avanzando, aferrándose a la vida. Pasaron los años. Yamaguchi nunca buscó ser el centro de atención, nunca buscó fama ni reconocimiento. Solo quería que el mundo entendiera lo que de verdad era una bomba atómica. Quería que nadie, nunca más, volviera a vivir lo que él vivió. Sin embargo, durante décadas, el gobierno japonés no reconoció oficialmente su historia. Parecía demasiado increíble, demasiado imposible para ser verdad. No fue hasta que él mismo, ya anciano, presentó su caso con detalles, documentos, testimonios y pruebas irrefutables. Finalmente, en 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como el único sobreviviente de las 2 bombas atómicas. Un hombre que estuvo en el epicentro de ambos infiernos y logró salir con vida. En su vejez, Yamaguchi se convirtió en un apasionado defensor de la paz. Viajó por el mundo, habló en conferencias, escribió libros y contó su historia una y otra vez. Cada vez que lo escuchaban, la gente no sabía si llorar, maravillarse o simplemente quedarse en silencio ante la magnitud de su experiencia. Antes de morir, en 2010, a la edad de 93 años, dijo una frase que se convertiría en su legado: sobreviví para que mi vida sirva como advertencia. Esto nunca debe repetirse. Y así terminó la vida del hombre que vio caer las 2 bombas atómicas y se levantó después de ambas. Una historia real, humana y casi imposible. Una historia que nos demuestra que, incluso en los días más oscuros, la increíble fuerza del ser humano puede desafiar a la muerte
y encontrar un propósito. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. No olvides suscribirte para más contenido como este.